La voz de los protagonistas. En Contextos. Héctor Madinabeitia y Óscar Amado Ojeda son representantes de la coalición de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Universidad Autónoma de Coahuila y sección 38 de la CENTE. Nos acompañan para hablar de la marcha atrás que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la reforma realizada a la Ley de Servicio Médico de 2018. Señores, bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. Y para poner en antecedente al auditorio, ¿en qué consiste esta reforma realizada a la Ley de Servicio Médico en 2016 que les obligaba a ustedes a pagar por un porcentaje por la atención subrogada para tener acceso a los servicios de salud? Si pudieran darle el marco de referencia, el contexto al auditorio. Sí, sí, cómo no. Miren, desde diciembre del 2015 el gobernador Rubén Moreira le impuso al Congreso del Estado reformas a la Ley de Pensiones y del Servicio Médico. Y en esas reformas que hicieron, pues nos están convirtiendo en usuarios y en contribuyentes a los que son derechohabientes y beneficiarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores y como pensionados, algunos, ¿verdad? Pues durante los que son activos, pues siguen aportando su parte correspondiente de cuotas catorcenales que nos descuentan en el caso de la Narro, y a los pensionados, pues durante su tiempo laboral estuvieron durante 30 años, 40 años, aportando lo conducente, ¿verdad? Entonces, resulta que el servicio médico, resulta que las pensiones empezaron a escasear, empezaron a bajar la calidad de los medicamentos, empezó a bajar la calidad del servicio médico, y desde entonces, desde 2012, 2011 por allá, empezamos nosotros a protestar por esa situación a través de nuestra organización sindical del Sutahuán, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos la lucha, y en el 2016, en vista de las agresiones tan fuertes que nos estaba dando el gobierno del Estado, ¿sí? Que es el garante de la seguridad social de los trabajadores de la educación, porque así está estipulado en la Constitución estatal, ¿sí? Y pues resulta que nos están convirtiendo una prestación en un servicio médico particular o privado, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros estamos en contra totalmente de eso, y metimos se metieron de parte de la coalición, nos organizamos en una coalición, y inicialmente se pusieron 900 amparos en contra de esa reforma, y ya con eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos atendió y se metió esas demandas o esas denuncias, pidiéndole a la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde febrero del 2016, pues que nos apoyara, ¿verdad? Porque son totalmente inconstitucionales, específicamente en lo relacionado a la ley de pensiones, en el artículo 52, ¿verdad? En donde a los pensionados y a sus beneficiarios se les está cobrando una cuota que es inconstitucional, porque ellos, cuando eran activos, pagaron, y el gobierno del Estado, que es el administrador y que nombra a los dirigentes de la sección 38 de la educación del CENTE, ¿verdad? Los administradores, y pues, si ustedes recuerdan, nosotros ante toda esa serie de irregularidades y de agresiones que estuvimos pasando, hicimos plantones, hicimos huelgas en el caso de la Narro, hicimos mucho movimiento en contra de ese tipo de situaciones. Y en las pláticas que tuvimos con el gobernador Rubén Moreira en aquellos tiempos del plantón, se hicieron compromisos que pues no se cumplió ninguno de parte de él, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos compromisos? Por ejemplo, un compromiso era que ya no se les iba a cobrar a los beneficiarios de sus pensionados, de los que están pensionados, un 16.5% de
de su pensión. Sí, así es, de su pensión para que tuvieran derecho al servicio médico, y eso es totalmente... Y eso lo firmó el gobernador y no lo cumplió, ¿verdad? Y lo otro que tampoco cumplió fue que se iban a hacer auditorías, que en el 2016 debieron de haberse presentado ya los resultados, perdón, en el 2017 debieron de haberse presentado los resultados y nunca los presentaron, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿Sí? muy importante, porque la pregunta que surge es, bueno, ¿y dónde están todos esos recursos de los maestros que deberían estar invertidos en las clínicas del magisterio, que deberían ser de primer nivel, como en su momento fueron cuando se inauguraron, que sí estaban llegando los recursos, y era un servicio de primera que se tenía en quirófanos, en clínica, en hospital, en consultas, en medicinas, exactamente, todo absolutamente, y ahorita es un desastre porque ni medicinas tienen. Totalmente. ¿Qué se incumplió? Lo están mencionando, se incumplió con esa auditoría. ¿Qué es lo que sigue para que ustedes sepan cuál fue el destino de los recursos? Seguir insistiendo en que se hagan esas auditorías, y ya con el respaldo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio el apoyo en cuanto a la inconstitucionalidad de esas leyes, específicamente del artículo 52 y del artículo 4, fracciones 2 y 3 del servicio médico, en donde también nos estaban obligando a pagar cierta cantidad de dinero en relación al servicio médico y en relación a los servicios subrogados, ¿verdad? Hoy se publica que en Vanguardia que pierde 804 millones de pesos Servicio Médico de Coahuila, que se utilizarían para el sostenimiento de sus clínicas por fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se refiere a esos 804 millones de pesos que ustedes estaban aportando a través del 16.5% de su pensión, pero un dinero que se supone que ustedes no deberían aportar, porque ya lo aportaron en su vida laboral. Pero el problema está en que esa cantidad de dinero que dice que se pierde ya estaba presupuestada para el mantenimiento de las clínicas. Entonces, se subroga, se elimina esta reforma que se había hecho, pero ¿cómo los van a atender si no hay dinero, si no hay recursos? Esa es precisamente la otra parte de la lucha que estamos haciendo, ¿sí? Ya con el dictamen ese de la Suprema Corte se metió desde febrero o marzo de este año una reforma a las leyes para eliminar la que era agresiva en contra de los trabajadores, porque nosotros no somos responsables. Ahí el garante de la seguridad social es el gobierno del Estado, y el gobierno del Estado debe de responder ante esa situación, porque pierden esa cantidad de dinero que mencionas, pero desde antes el daño era hace 3 años se mencionaba que el daño era de 400 millones de pesos. ¿Y tienen ustedes idea a dónde fue a parar ese dinero? Pues idea sí tenemos. Para mí que fue para las campañas del gobierno, a los intereses particulares de los dirigentes de la sección 38, es a nivel de idea, ¿verdad? Pero obviamente quien nos puede dar toda esa información son las auditorías, al menos para saber por qué está esa situación, pero el gobierno del Estado se ha negado a darnos los resultados de esas auditorías, o bien ni siquiera las han hecho. ¿Perdón? Esta coalición que se formó en la Universidad Antonio Narro, la Universidad Autónoma de Coahuila y la sección 38, es porque a los jubilados de estas universidades también se les estaba descontando ese 16.5%, ¿o fue por solidaridad con ustedes? No, a todos. También a ellos se les estaba descontando. A todos les han quitado ese dinero. La sección 38 en su momento, sería malo decirlo, pero lo voy a comentar. Hubo algunos maestros que se jubilaron hasta con doble pensión porque trabajaban en doble escuela, ¿sí? Entonces se jubilaban con doble pensión.
y ese dinero es tomado de las arcas de la sección 38, que en ese momento era la que manejaba el dinero de la UAC, Narro y sección 38. Esa doble pensión era en detrimento de otros maestros, claro. Pero también en detrimento de los servicios médicos. ¿Cabe la posibilidad de que con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los maestros jubilados exigieran que se les reintegre lo que pagaron durante estos años, o eso no procede? Es parte de la resolución de la comisión de que se va a regresar ese dinero a los pensionados. ¿Y cuánto tienen ustedes una idea de cuánto implica, qué cantidad implica? No, pero sí es un buen dinero que sí se les a los jubilados, sobre todo con poco dinero que van recibiendo, sí les va a caer, pero de maravilla. Pues Le mínimo, voy a estamos decir, hablando de mínimo sí, de 1.600 millones de pesos, sí, ¿no? sí, Mínimo. sí, mínimo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que sigue? Es decir, hay en estos amparos que ustedes interpusieron la decisión de la Suprema Corte y luego la petición de auditoría y la petición de reintegrarles, de regresarles ese dinero. ¿Qué posibilidades ven ustedes de que se pueda reintegrar y de dónde podría salir ese recurso? Pues ahí sí, el gobierno del estado es el que va a tener que decir la última palabra, ¿verdad? Porque esta ley Moreira a la cual se le puso, vino al traste con todo lo que estaba establecido, el orden, ¿sí? ¿Y qué sigue ahora? ¿Tienen ustedes algún plan a seguir y con tiempos perentorios? Sí, lo que sigue es seguir informándole a los miembros de la sección 38, de la UAC, de la Narro, incluso hay gente maestros hasta de la normal, sí. Algunos. En total, si comparamos las personas que hemos participado como coalición en la solución de este problema, que somos cuando mucho los 900, vamos a decir, que nos amparamos, Uh-huh. Son 50,000 personas a las que da servicio la clínica del magisterio, porque no nada más está en Saltillo, en Torreón, está en San Pedro, está en Monclova, está en Piedra Negra. Hay varias clínicas del magisterio. ¿Y estas ¿sí? clínicas son exclusivamente para los sindicalizados del CENTE? Maestros. Para los profesores y trabajadores administrativos, ¿sí? Sí. Para que trabajan en el área de la educación en el estado de Coahuila, ¿sí? Y pues tenemos que seguir diciéndole a la gente que hay que participar para que se solucione esto, ¿sí? El día de antier, el lunes, desde hace más de un mes se metió la iniciativa de reforma a las leyes de servicio médico y posteriormente se va a meter la reforma a la ley de pensiones. Y nosotros estamos, a pesar de que la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado se comprometió a que lo iban a analizar desde hace más de un mes, ahora resulta que no lo han analizado y que necesitan más tiempo para seguirlo analizando. Para nosotros eso es una falta de seriedad. Ustedes manifestaron su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Esperan alguna respuesta positiva del próximo gobierno federal para acelerar los trámites que ustedes están realizando? ¿Hubo algún compromiso? Sí, de hecho sí hay mucha relación con el presidente electo Andrés Manuel, en el sentido de que nos apoya, hay compromisos de apoyo. Nosotros como universidad hemos hecho todo lo posible para lograr resolver, cuando menos para nuestros agremiados y pensionados de la Narro, el problema de lo que se trata, ¿verdad? Sabemos que el sistema de aquí del gobierno del Estado para los trabajadores de la educación está quebrado, ¿sí? Nuestra propuesta, independiente de la coalición, es que se haga un estudio
en donde se diga de qué tamaño es la cantidad de dinero que se requiere para que nuestros pensionados y los trabajadores en activo que ya están en edad de jubilarse, se vayan con eso a otro tipo de institución que puede ser el Seguro Social, ¿sí? Y posiblemente lo hubiéramos logrado, porque esa fue una de las principales razones de por qué nos pusimos en huelga el año pasado, ¿sí? Hicimos toda la gestión como sindicato, con el gobierno federal, a nivel de la Secretaría de Hacienda, a nivel de la SEP y a nivel de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ¿sí? Se hizo y estaba todo hecho a nivel de sindicato. El problema que tuvimos nosotros para resolver ese asunto fue que desgraciadamente el actual rector que tenemos en la universidad no le entró a la solución del problema, no le quiso entrar. Yo todavía sigo en la situación de por qué no le quiso entrar si él es de los que están siendo afectados por esa ley. Sí. Están siendo afectados por la situación en la que estamos, y eso lo denunciamos en su momento en aquellas manifestaciones que hicimos en relación a ese problema ya como narro en específico. Claro, le vamos a dar seguimiento a este problema y, bueno, sobre todo a la respuesta que va a dar el gobierno del estado en el clásico debo no niego, pago no tengo. Y para cerrar el tema, el presupuesto de salud en Coahuila representa comparativamente el 70% de lo que se pagará de intereses de la deuda de largo plazo en el estado. Se estima que la deuda del estado al magisterio ronda los 1,000 millones de pesos, 600 al servicio de pensiones y 400 al servicio médico. El Estado ya desvió el citado recurso y ahora para cubrirlo tendrá que volver a desviar recursos destinados para otro fin. Héctor Medina Beitia y Óscar Amado Ojeda, miembros de la coalición One WAC sección 38, agradecemos su presencia aquí en Contextos. Muchas gracias. Muchas gracias.